dicen que en lo más profundo de los Andes, bajo las sombras de montañas cubiertas por neblina eterna, aún duerme un tesoro tan inmenso que podría cambiar el destino de una nación entera. Oro, plata, esmeraldas y objetos sagrados, todos ocultos por los incas para protegerlos de la codicia de los conquistadores españoles. Pero lo más sorprendente no es su valor, sino el misterio que lo envuelve. Porque a pesar de siglos de búsqueda, nadie ha logrado encontrarlo. Y algunos creen que quizás nunca estuvo destinado a ser hallado. El tesoro perdido de los incas no es solo una leyenda, es una obsesión que ha llevado a exploradores, arqueólogos y aventureros al borde de la locura. Todo comenzó en 1532, cuando el poderoso imperio inca cayó ante las tropas de Francisco Pizarro. Atahualpa, el último gran emperador, fue capturado en Cajamarca. Desesperado por su libertad, ofreció un rescate sin precedentes, llenar una habitación entera de oro y 2 más de plata. Los cronistas españoles aseguraron que el oro llegaba en caravanas interminables, desde templos y ciudades ocultas. Pero la historia tomó un giro oscuro. Antes de que todo el tesoro llegara, Atahualpa fue ejecutado. Los incas, al saber de su muerte, detuvieron el envío. Lo que ya había sido entregado cayó en manos de los conquistadores, pero lo que faltaba, la mayor parte del tesoro, desapareció sin dejar rastro. Algunos relatos hablan de sacerdotes incas que, temiendo el saqueo, ocultaron el oro en lugares sagrados, en túneles subterráneos y lagunas de los Andes. Otros creen que fue transportado en secreto hacia el sur, hacia una ciudad perdida conocida como Paititi, un paraíso escondido entre la selva y las montañas. Desde entonces, el tesoro de Atahualpa se convirtió en una maldición. Quienes lo buscan, rara vez regresan. Selvas impenetrables, precipicios mortales y ríos traicioneros se han tragado a cientos de hombres que juraron haber encontrado su pista final. Pero aún hoy, hay quienes aseguran que el oro sigue allí, esperando a que alguien digno lo descubra. Uno de los relatos más intrigantes proviene del siglo XVI, cuando un soldado español llamado Mancio Serra de Leguizamón confesó antes de morir que parte del tesoro había sido ocultado en las montañas del Cuzco, bajo templos destruidos por sus propios compañeros. Su testimonio fue registrado por escribas y con el paso del tiempo, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Sin embargo, nadie ha logrado confirmar si decía la verdad o si solo trataba de expiar sus pecados antes de enfrentar la muerte. Con los siglos, la leyenda del tesoro inca creció como un fuego que no se apaga. En el siglo XIX, aventureros europeos comenzaron a recorrer el Perú buscando pistas. Uno de ellos fue el inglés John Leivers, quien aseguró haber encontrado un mapa tallado en piedra cerca del lago Titicaca. Según su interpretación, aquel mapa señalaba un túnel subterráneo que conectaba varias ciudades incas entre sí, y que terminaba en un punto marcado con un símbolo solar. Pero Leivers desapareció antes de poder demostrar su hallazgo. Algunos afirmaron que fue asesinado, otros, que encontró el tesoro y decidió nunca regresar. En el siglo XX, los intentos de búsqueda se multiplicaron. En 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham descubrió Machu Picchu, creyendo al principio que esa era la mítica Paititi. Aunque luego se comprobó que no lo era, el hallazgo reavivó la fiebre por el oro inca. Desde entonces, cada vez que se descubre una ruina o un pasaje subterráneo, surge la misma pregunta: ¿podría ser este el escondite del tesoro perdido? Incluso los lugareños tienen sus propias versiones. Algunos hablan de un lago maldito donde el oro fue arrojado, y de luces que emergen en las noches como si el espíritu de los guardianes aún custodiara sus riquezas. Otros mencionan un valle oculto en la selva de Madre de Dios, donde los árboles crecen sobre muros cubiertos de oro puro. Pero el misterio no termina allí. Algunos investigadores modernos sostienen que el tesoro fue dividido en varias partes y escondido estratégicamente para protegerlo de cualquier invasor.
Según estas teorías, los incas no solo buscaban proteger su riqueza material, sino también preservar su legado espiritual y cultural. Cada pieza de oro o plata tenía un propósito sagrado: ofrecerse a los dioses del sol, de la luna y de la tierra, o ser utilizada en ceremonias que mantenían el equilibrio del universo. Perder el tesoro significaba, para ellos, proteger el mundo de la codicia humana. Entre las pistas más fascinantes está la misteriosa ciudad de Vilcabamba, último refugio del imperio inca después de la caída de Cusco. Allí, según crónicas de la época, los incas almacenaron parte de sus tesoros más valiosos antes de desaparecer entre las montañas. Expediciones modernas han tratado de localizarla sin éxito, aunque algunos hallazgos arqueológicos sugieren que ciertas estructuras podrían ser vestigios de un almacenamiento secreto. El mito de Paititi, la ciudad dorada perdida, sigue siendo el corazón de la obsesión por el tesoro. Los relatos hablan de ríos de oro fundido, palacios cubiertos de piedras preciosas y templos dedicados a Inti, el dios sol. Sin embargo, la jungla que rodea la región es traicionera: selvas densas, serpientes venenosas, y tribus aisladas que aún protegen sus tierras. Cada intento de exploración se enfrenta a un desafío casi sobrenatural, como si la naturaleza misma conspirara para mantener el secreto intacto. A lo largo de los años, arqueólogos y aventureros han encontrado indicios: piezas de oro dispersas, piedras grabadas con símbolos incas, y túneles que podrían haber servido como escondites. Pero ninguna prueba concluyente ha revelado la ubicación exacta. El tesoro de los incas, entonces, permanece como un enigma que ha sobrevivido al tiempo, la guerra y la codicia humana, desafiando a cualquiera que se atreva a seguir sus huellas. Entre los exploradores contemporáneos, uno de los casos más famosos es el de Gregorio Aguilar, un arqueólogo peruano que dedicó más de 20 años de su vida a la búsqueda del tesoro. Aguilar aseguraba haber descubierto un mapa secreto escondido dentro de un antiguo códice inca, donde se indicaban rutas subterráneas y lagunas escondidas en la cordillera. Sin embargo, cuando quiso publicar sus hallazgos, documentos desaparecieron misteriosamente y su equipo sufrió accidentes inexplicables que lo obligaron a abandonar la expedición. Muchos creen que alguien, o algo, no quería que la información saliera a la luz. Los rumores sobre maldiciones no son infundados. Exploradores han reportado desapariciones repentinas, enfermedades extrañas, y fenómenos inexplicables mientras buscaban el tesoro. Algunos testigos cuentan que por las noches se escuchan cantos antiguos resonando entre las montañas, y luces que se mueven sin explicación sobre antiguos templos. La leyenda dice que son los espíritus de los guardianes incas, quienes vigilan que nadie profane sus secretos. Pero la obsesión por hallar el tesoro continúa. Aventureros modernos usan tecnología avanzada, drones, radares de penetración terrestre y mapas satelitales, intentando desentrañar lo que la naturaleza y la historia han ocultado por siglos. Aún así, cada pista conduce a callejones sin salida, y cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. ¿Fue realmente el tesoro escondido para proteger a los incas o para castigar a quienes codician la riqueza? El tesoro perdido de los incas sigue siendo más que oro y joyas. Es un misterio que conecta historia, mitología y leyenda, y que ha atrapado la imaginación de generaciones enteras. Cada intento de hallarlo es también un viaje al corazón de la civilización inca, un recordatorio de su grandeza y de los secretos que aún se esconden bajo las montañas. Tal vez, algún día, alguien lo encontrará, o tal vez seguirá siendo el más grande de los enigmas jamás resueltos. Hoy, el tesoro perdido de los incas sigue desafiando a historiadores, arqueólogos y aventureros de todo el mundo. Su búsqueda no es solo por riqueza, sino por la emoción de descubrir un pedazo de historia que ha sido oculto deliberadamente por siglos. Cada montaña, cada lago, cada templo antiguo en los Andes parece susurrar pistas que solo los más persistentes podrían interpretar. Algunos creen que aquellos que intentan encontrarlos sin respeto por la cultura inca están destinados a fracasar, mientras que quienes buscan entender su significado podrían tener más suerte.
El misterio se ha convertido en leyenda viva, y como todas las leyendas, ha dado lugar a teorías imposibles y relatos extraordinarios. Hay quienes afirman que el tesoro no está en un solo lugar, sino dividido en varios escondites secretos, cada uno protegido por trampas naturales y rituales antiguos. Otros sostienen que los incas, sabiendo que su imperio caería, lo escondieron en la vasta selva amazónica, un territorio que incluso hoy se mantiene en gran parte inexplorado. Pero más allá del oro y las joyas, el tesoro de los incas simboliza algo aún más profundo, la resistencia de una civilización frente a la conquista y la codicia, y la persistencia de su historia a través de los siglos. Cada relato, cada mapa perdido, cada túnel descubierto, nos recuerda que la historia no siempre está escrita en libros, a veces, se oculta en la tierra, esperando ser encontrada por aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Así que, mientras la neblina cubre las montañas del Perú y los ríos susurran secretos antiguos, la búsqueda continúa. Tal vez algún día alguien logrará desenterrar el tesoro perdido de los incas y revelar sus secretos al mundo. O tal vez, como muchos antes, solo encontrará el eco de la leyenda, un recordatorio de que hay misterios que están destinados a permanecer, por siempre, ocultos. Y mientras tanto, la historia nos observa, invitándonos a soñar, a buscar, y a maravillarnos ante el misterio más fascinante de todos los tiempos. Suscríbete al canal y gracias por el apoyo.